Clasicismo igual sobriedad. Describe el estilo, el periodo histórico o la calidad de una obra literaria, artística o musical. La Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo, continúa escribiendo su amor al arte de la palabra en las páginas de la vida. Y esta tarde se complace en presentar el segundo panel cultural con el tema El clasicismo. Soy Lorena Naranjo, delegada del semillero de la Asociación de Escritoras, moderadora de este encuentro educativo, y les presento a nuestras panelistas. Las escritoras Lucía Costales, Elsie Cabrera y Socorro Freire, miembros activos de la asociación que durante 27 años han escrito importantes obras literarias como la colección Chuquiragua, que recoge las emociones de este destacado grupo de damas intelectuales de Riobamba, cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Iniciamos con la participación de la escritora Lucía Costales, quien nos hablará del concepto del clasicismo. Y a continuación, la escritora Elsie Cabrera con las características y concluye la escritora Socorro Freire, quien nos hablará de los representantes de este movimiento. Les recordamos que pueden formular preguntas al móvil 09 84 23 23 70 para que al final del programa nuestras panelistas las contesten. Les ofrezco mi saludo fraterno y una cordial bienvenida. Gracias, Lorenita. Distinguido público que nos escucha, queridas escritoras panelistas, es un placer compartir con ustedes acerca del clasicismo. El clasicismo es una tendencia o estilo artístico, el primer movimiento o escuela literaria que se caracteriza por la búsqueda de la serenidad, del equilibrio y la armonía, de las formas propias de la tradición greco-romana. El clasicismo literario empezó en Europa, cuando ésta entró en un período de ilustración, una era que ensalzaba la razón y el nivel intelectual. Tiene la cualidad de clásico. Entonces, es el estilo del arte que se desarrolla de acuerdo a los preceptos, a los valores de la antigüedad clásica, es decir, del período del apogeo de la antigua Grecia y Roma. El clasicismo busca la perfección física, estética e intelectual del ser humano, predominante en los siglos XVIII y XIX. La armonía como eje, el equilibrio entre la forma y el fondo, la búsqueda de proporciones formales y la racionalidad son parte de las obras clásicas. A nivel literario, se destaca el clasicismo de Weimar, impulsado por las figuras de Schiller y Goethe a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Molière fue dramaturgo y poeta francés, considerado el más alto exponente de la literatura clásica universal. El clasicismo surge en un instante en que Occidente deja atrás el orden social, político y filosófico del medioevo, marcado por la religión y el control de la Iglesia sobre el sistema feudal. Nació influenciado por las ideas del Renacimiento y también comparte época con la Revolución Francesa en 1789. El clasicismo favoreció el retorno de motivos, relatos, escenas e ideales greco-romanos, especialmente su tradición mitológica, con temáticas en gestas épicas clásicas y la representación de los sentimientos e inquietudes propias del humanismo, y alcanza las emociones
a través del lenguaje del intelecto. Esto se tradujo en el predominio de las formas aristotélicas, en la dramaturgia del verso alejandrino en poesía y la recuperación de algunas formas clásicas como la fábula, la égloga y la elegía. De hecho, sabemos que el soneto es la poesía más hermosa del clasicismo. A más de los grandes poetas greco-romanos, es importante señalar la presencia de Pierre Corneille, Jean Racine, Dante Alighieri y Alexander Pope, quienes escribieron las mejores obras clásicas de la literatura universal que nunca pasarán de moda. Una de las obras importantes del clasicismo es el libro del buen amor, llamado también el libro de Arcipreste o libro de los cantares. Es una composición extensa con más de 1700 estrofas de carácter variado. Su autor es Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Es una de las obras cumbres literarias españolas de cualquier tiempo, no solo de la Edad Media. Es una narración autobiográfica de asuntos amorosos del propio autor, quien es representado como el personaje de Don Melón de la Huerta. En él aparecen representadas a través de sus amantes todas las capas de la sociedad bajo medieval española. Para poder entender de qué se trata esta maravillosa obra clásica, enumeraré brevemente a los personajes. El Arcipreste de Hita. Una de las curiosidades de este libro es que el arcipreste es tanto el autor como el personaje principal de la obra. Un clérigo, un arcipreste, que es un tenaz enamoradizo que intenta una y otra vez alcanzar la plenitud del amor. El problema es que a pesar de sus intentos, no logra sino cosechar un fracaso tras otro. Trotaconventos, la alcahueta. Se trata del personaje más original de la obra. Es una alcahueta que ayuda al arcipreste en sus asuntos amorosos. Don Amor aconseja al arcipreste que tome por mensajera a una de esas viejas que andan por las iglesias y también por las calles. Amores del arcipreste. El arcipreste intenta enamorar a muchas damas, entre las que se destacan una mujer de clase social alta, rica y de buenas costumbres, una panadera casquivana, una monja noble, una joven viuda pretendida por muchos hombres y una serrana vaquera. Doña Garzosa es una monja que tiene las ideas muy claras y que no se deja influir fácilmente por nadie. Al final acaba cediendo ante la insistencia de Trotaconventos. Personajes alegóricos. Doña Cuaresma es flaca, sarnosa, ladina, lenta, débil, traidora, pero piadosa. Desfila junto con las legumbres y los granos, desafiando a Don Carnal. Doña Venus y Don Amor son otros personajes importantes de la obra. El libro del buen amor cuenta los intentos de seducción por parte del arcipreste. Aunque tiene la ayuda de Trotaconventos, todos sus intentos suelen acabar en fracaso. Es su prólogo que se diferencia del resto de la obra por estar escrita en prosa. El arcipreste de Hita realiza una especie de declaración de intenciones, afirmando que escribe desde la cárcel.
probablemente en referencia a la vida terrenal. Recuerda que el libro habla del buen amor, de aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, de la relación, del libertinaje y el vicio, del virtuosismo y el respeto a la mujer. Gracias. Características del clasicismo. El clasicismo es la denominación historiográfica, cultural, estética e intelectual del apogeo en los modelos clásicos de la Grecia y Roma. Los artistas, los dramaturgos, los compositores del clasicismo brillan con la sencillez, equilibrio, sobriedad y la proporción con los ideales estéticos. Sobresalen importantes en las manifestaciones a las artes, de la literatura, de la música, de la escultura, la pintura, siendo la música el pilar de la cultura. Las características del clasicismo perciben en que todos resaltan en las bases de la perfección del ser humano. Siempre busca el clasicismo una actitud pedagógica en sus obras, que se plasman hechos de la historia, personajes, obras literarias de las épocas pasadas. Luego, en el clasicismo literario, deseo sintetizar los nombres de los autores Pierre Corneille, Jean Racine, Jean-Baptiste Molière, Dante Alighieri, Alexander Popper. En representación del clasicismo literario, nacía en Florencia, Italia, la Toscana, el gran poeta Dante Alighieri. Dante tituló a su poema Comedia, aunque una larga tradición iniciada por Boccaccio le adjetivó como divina, tanto por su exactitud a los ojos del primer biógrafo de Dante, como por tratar de asuntos no terrenales. No se sabe con exactitud cuándo comenzó Dante la redacción de la comedia. Es posible que la composición empezase hacia 1306, 1307, desde poco después de iniciar su destierro, e indudable que se prolongó hasta poco antes de morir en 1321, o sea, durante unos 15 años. El argumento. La Divina Comedia relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El poema comienza con el encuentro de Virgilio con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes. Virgilio le confiesa al poeta que ha venido en nombre de Beatriz, una dama virtuosa. Virgilio y Dante van pasando por los círculos infernales. En el primero están los infelices que nunca estuvieron vivos, los niños que no pudieron recibir el bautismo antes de morir, y personas de grandeza espiritual como Virgilio, que intuyeron la revelación cristiana. En el segundo círculo, el gobierno muestra ya con toda propiedad a la entrada de un pozo que se llama Minos, una especie de juez. En los círculos superiores moran los que se dejaron guiar por la incontinencia. En los inferiores, los que respondieron a sus más bajos instintos. Luego se describen los perversos que al final de sus vidas quedaron solos, los lujuriosos, vencidos por el puro placer, los avaros, los enfermos de la ira, condenados a golpearse eternamente hundidos en el fango. La sección del infierno es la más conocida de todas, precisamente por la altura que cobran sus escenas monstruosas, como si asistiéramos al mal de una manera directamente visual. Por ejemplo, los estafadores nadan en una masa hirviente de pez. El purgatorio se encuentra en una montaña rodeada de precipicios y allí las almas deben consagrarse al bien
para expiar sus culpas y ser finalmente salvadas por Dios. Dante tiene oportunidad de ver el ascenso del alma del poeta Estacio hacia el cielo después de haber sido purificado. En la sección del paraíso, Dante logra la máxima perfección espiritual. Ve las procesiones simbólicas, los misterios de la fe como la encarnación divina, y en una nube de flores, dispuesta por los ángeles, logra ver a Beatriz, su redentora, que sube al carro de la iglesia. El tema central de la comedia es el viaje que realiza Dante, a lo largo del cual encontrará su propia identidad. Pero ya desde antiguo, el viaje representa la vida humana, de tal forma que no solo se trataría de la adquisición de unas experiencias, sino que además hay que buscar un simbolismo a cada una de las etapas, a cada uno de los pasos por los que transita el caminante. El infierno comienza en la noche, equivalente de la desesperación. La llegada al purgatorio se produce al alba, símbolo de la esperanza, mientras que la entrada en el paraíso es a mediodía, en la plenitud de la luz, símbolo de la salvación. Partiendo de unas coordenadas cronológicas reales, el viaje se iniciará el año jubilar de 1300, posiblemente la noche del Jueves Santo, y duraría 8 días. La obra se organiza sobre 2 ejes esenciales, perfectamente atestiguados en la tradición literaria anterior. Los libros de viajes simbólicos, frecuentemente al más allá, y la literatura de visiones, aunque Dante modifica ambos géneros y los adopta a su peculiar planteamiento. En todo caso, Dante lleva a cabo una profunda y rica reelaboración de los textos que le han servido de base. La estructura. La comedia está dividida en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, cada una de las cuales consta de 33 cantos, que con el canto que sirve de introducción suman un total de 100 cantos. A su vez, el infierno se divide en 9 círculos, el purgatorio en 9 partes y el paraíso en 9 cielos. Los condenados se agrupan en 3 series: incontinentes, violentos y fraudulentos. Los que purgan sus pecados también forman 3 grupos: los que siguieron un amor que les llevó al mal, los que amaron poco el bien, y los que manifestaron un amor desmesurado a los bienes terrenales. En el paraíso se encuentran los seglares, los activos y los contemplativos, según el grado y tipo de amor que hay mostrado a Dios. He elaborado para ustedes, señoras, lo más importante para no cansarles y llegar al dogma de la fe, lo principal. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores que nos siguen a través de estas redes. Un saludo muy cordial. Me permitiré leer el resumen panorámico de lo que es el clasicismo en la literatura. Las obras clásicas son obras maestras, dignas de emularse, dignas de imitarse. Destacamos que el ser humano desde su nacimiento descubre el mundo a través de sus sentidos. Gracias a sus diferentes órganos, aprende lo que es este mundo y con el conocimiento inicial va hasta las características científicas. Esto le hace o le permite que afine el buen gusto y entre al mundo del goce estético. Para el fin que nos convoca, debo recurrir de ley a la antigua Grecia, a quien se le conoce como la cuna de las ciencias y de las artes. Y partiendo de la teogonía o origen de los dioses del Olimpo, como explica Hesíodo, tomo la forma que él lo hace
y forma en el monte Olimpo el palacio o el reino occidental, tanto que hasta el día de hoy los tenemos en los horóscopos y los zodíacos, y sobre todo en la filosofía de nuestro mundo. La teoría creacionista, increíblemente, también parte a dar una explicación de la formación del mundo a partir del caos, tal como dice Hesiodo en su Teogonía. Pero no ha podido hasta el día de hoy explicar cómo es que del caos ha salido una perfección tan matemática que los de la teoría creacionista asumen que solamente se debe a la existencia de un Dios único y superior. Entonces, desde este momento ya estamos listos para entrar al mundo de las grandes epopeyas de la literatura universal, consideradas epopeyas la Ilíada y la Odisea, porque ellas no han tenido parangón ni han podido ser superadas. Ambas obras están escritas en verso. Sus versos son hexámetros. Sus versos están constituidos entre 12 y 17 sílabas, ambos en 24 cantos o rapsodias. Pero la Ilíada tiene 15.690 versos, mientras que la Odisea 12.110 versos. Su autor, Melesígenes u Homero, se supone que fue un aventurero que se embarcó siempre en cualquier nave, un gran oyente de las tradiciones contadas por los mayores, de una inteligencia y fantasía superlativa, de una memoria y ojo fotográfico que hizo pensar que los poetas, músicos y más artistas eran hijos de los dioses, o mínimo que las musas les dictaban o hacían sus grandes obras. El ritmo de los versos de estas grandes epopeyas la consiguió Homero mediante la utilización de la sílaba vocal y el uso de figuras como símiles y epítetos que llevaron al paroxismo de la belleza. La Ilíada relata la guerra entre aqueos y troyanos. Aquí hay una defensa del honor, del respeto de la familia, con énfasis en virtudes de los personajes, tales como la amistad, la lealtad, el verdadero compañerismo, el sacrificio, el respeto por el caído y el respeto sobre todo sobre los muertos, a quienes se les permitía que se realicen con grandes pompas fúnebres sus entierros, porque consideraban sagrado el Hades y sobre todo la última morada de los muertos. En cambio, Ulises, en la obra La Odisea, es el personaje que representa el gran amor de la familia, la vida tranquila de la familia. La guerra de troyanos y aqueos terminó justamente gracias al gran artista de este personaje, Ulises, quien inventa el famoso carro troyano, un caballo grande de madera que fue metido hasta el centro de la ciudad y desde donde salieron 300 bravos guerreros y lograron abrir las puertas a su ejército, terminando con la guerra de Troya. La Odisea entonces comienza con el regreso de todos los héroes. Solo Ulises no puede regresar, a pesar de que la famosa diosa Atenea es su protectora, porque el dios del mar, Poseidón, se niega a su regreso porque este Ulises dejó ciego a uno de sus hijos, el Cíclope Polifemo. Pero como estaba decretado por Zeus que tenía que llegar, llega de todas maneras después de muchísimas penalidades. Se cuenta en uno de esos cantos que un hombre sencillo le preguntó a Ulises de dónde viene, quién es y a dónde va. Y muy astutamente tuvo que responder de la misma forma que lo hizo ante su benefactor, por no vaya a ser que sea algún espía. Y volviendo a su habitual forma, la famosa diosa Atenea le llama, el más grande de los embusteros de los humanos. No hay nadie quien te aventaje en la forma de mentir y de alguna manera espeta esta mala costumbre.
Ulises dice que solo lo hace en casos necesarios y siempre y cuando no haga daño a los demás. La historia de este gran hombre va por una serie de aventuras fantásticas narradas por Homero y la literatura lo ha inmortalizado, habiéndonos llegado hasta nosotros ciertos ejemplares. La literatura no es moralizante ni moralizadora. Sin embargo, son los lectores los que sacan lo mejor de cada uno de esos personajes, hacen suyos sus mensajes, y cuando esto sucede es porque la obra ha sido todo un éxito y ha sido apropiada por el pueblo. Sabemos que las lenguas se van cambiando, unas palabras nacen y otras palabras mueren y se hacen nuevas. Sin embargo, de lo cual se han reeditado de nuevo estos libros para que sean leídos en el lenguaje actual de nuestros jóvenes. Ojalá en estos devenires no pierdan su grandiosidad. Las obras clásicas, como decía, son obras que emulan la perfección del ser humano. Siempre existirán, no son privativas de alguien en particular. Existen en todos los géneros y escuelas y se las conoce actualmente como neoclásicas. Conocer las características de cada una de las escuelas nos permite crear, entender y valorar las obras para degustarlas en su justa medida. Agradezco muy puntualmente esta oportunidad de volver a vivir estas enseñanzas compartidas en las aulas escolares con mis alumnos, que en realidad los jóvenes son lo mejor que tiene nuestra nación, nuestra civilización. Muchas gracias. Gracias a las personas que están pendientes de la ejecución de nuestro programa. He seleccionado las preguntas del público. El ingeniero Gerardo Mora le pregunta a la escritora Lucía Costales: ¿qué mensaje se transmite en esta obra, El libro del buen amor? Muchas gracias, Lorenita. Considero que todo ser humano debe escoger un buen amor para compartir la vida y llegar de esta manera a la felicidad. Porque la mayoría de las veces se escoge al amor basado en lo económico, basado en lo físico, en lo intelectual, en fin, de cualquier manera, pero no basado en esa empatía, en esa afinidad espiritual. En este libro nos aconseja escoger un buen amor para llegar a la felicidad, ya que el amor es un sentimiento vivo, eficaz, verdadero. El señor Alejandro Gutiérrez le pregunta a la escritora Elsie Cabrera: ¿usted cree que Dante tuvo razón al señalar la existencia de estos 3 lugares después de la muerte? Después de la muerte de cada persona, coincide con que Dante tuvo razón en su obra ponerlos al infierno, al purgatorio, al cielo o empíreo. Yo creo. La doctora Irma Gaviria le pregunta a la escritora Socorro Freire: de todos los que usted ha mencionado, ¿cuál cree que es el mejor y por qué? Muchas gracias, doctora. Yo he mencionado 2 obras en general, la Ilíada y la Odisea. Los personajes de esa obra son inmensamente importantes, cada cual con sus valores, y no podría decir cuál es el mejor, por cuanto todos y cada uno de ellos son muy importantes. Y las obras, por algo, son unas verdaderas epopeyas. Gracias. La Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo, les agradece por su atención y les recuerda acompañarnos en el tercer programa que se realizará el próximo miércoles, con el tema El romanticismo. Una buena tarde.